¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando más deseas servir a Dios, la vida parece volverse más difícil? ¿Por qué, cuando decides caminar con fe, todo comienza a temblar a tu alrededor? Quizás te has sentido confundido, agotado o incluso tentado a rendirte. Pero déjame decirte algo que cambiará tu manera de ver las pruebas. Cuando Dios tiene un propósito grande contigo, primero te prepara. Y esa preparación, muchas veces, duele. Este video no es una simple reflexión. Es una conversación profunda sobre el precio que se paga antes de ser usado por Dios. Porque nadie llega al propósito sin antes pasar por el proceso. Nadie es elevado sin antes ser probado. Y nadie se convierte en elegido sin antes haber sido quebrado. Hoy vas a descubrir por qué estás enfrentando lo que enfrentas, por qué todo parece tan silencioso y qué está haciendo Dios en medio de tu dolor. Muchos piensan que ser elegido por Dios significa recibir bendiciones inmediatas, reconocimiento o poder espiritual. Pero la verdad es otra. Antes de la gloria, viene la prueba. Antes de la luz, viene el desierto. Antes de ser usado, Dios te moldea en secreto. Y lo hace no para destruirte, sino para fortalecerte. Lo que hoy te duele, mañana será el testimonio que sanará a otros. A lo largo de este mensaje, comprenderás que el precio del elegido no es un castigo, sino una inversión divina. Dios permite que pases por el fuego, porque solo el fuego revela de qué estás hecho. Así como el oro se purifica en el horno, así también el corazón del siervo se refina en la prueba. Y cuando logras entenderlo, dejas de preguntar por qué a mí, y comienzas a decir gracias, Señor, porque confías en mí para formar algo eterno. Tal vez ahora mismo te encuentres en una temporada donde sientes que todo se está desmoronando. Nada sale como esperabas. Las puertas se cierran, las personas te dan la espalda, y hasta parece que Dios guarda silencio. Pero quiero que sepas algo con certeza, si estás pasando por ese proceso, no es casualidad. Dios no desperdicia ningún dolor. Él está trabajando en lo profundo, removiendo lo que no necesitas para darte lo que sí. Hoy hablaremos del precio que se paga por ser elegido. No desde la teoría, sino desde la experiencia de los grandes hombres y mujeres de la Biblia que fueron moldeados por el fuego del proceso. Veremos cómo José pasó de ser traicionado a gobernar, cómo David fue formado en la soledad antes de ser rey, y cómo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que cargar su cruz antes de ser exaltado. Porque el patrón de Dios nunca cambia, primero el proceso, luego la promesa. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Señor, prepárame para pagar el precio del elegido, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación no es casualidad. Si este video ha llegado a ti, es porque Dios quiere recordarte que nada de lo que estás viviendo es en vano. Cada lágrima, cada silencio, cada pérdida, está construyendo en ti el carácter de un elegido. Quédate hasta el final, porque entenderás que el precio que hoy pagas es la llave que abrirá las puertas de tu propósito. Cuando Dios pone sus ojos sobre alguien, no lo hace para darle una vida cómoda,
sino para darle un propósito eterno. Muchos anhelan ser usados por Él, pero pocos están dispuestos a pagar el precio que eso implica. Porque el llamado divino no es una medalla de reconocimiento, es una cruz que se carga en silencio. Ser elegido por Dios significa aceptar un camino de transformación donde todo lo superficial debe morir para que surja lo verdadero. El precio del elegido comienza cuando Dios te separa de lo común. Y esa separación, aunque necesaria, duele. Hay momentos en la vida en los que sin saber por qué, todo lo que antes funcionaba deja de hacerlo. Las puertas que antes se abrían ahora se cierran. Las personas que te acompañaban desaparecen. Los caminos que antes parecían seguros se vuelven inciertos. Y lo primero que piensas es que algo va mal. Pero no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Dios aparta a sus elegidos no para castigarlos, sino para procesarlos en lo oculto, porque la formación del corazón no ocurre frente a los aplausos, sino en medio del silencio. Piensa en Moisés. Durante 40 años vivió en el palacio de Egipto, rodeado de riquezas, privilegios y poder. Tenía todo lo que muchos desearían, pero no tenía lo esencial, identidad. No sabía quién era realmente hasta que Dios permitió que todo se desmoronara. Moisés mató a un egipcio, huyó del palacio y terminó en el desierto, cuidando ovejas. A los ojos del mundo, había fracasado. Pero en el cielo, su proceso recién comenzaba. Lo que parecía una caída fue, en realidad, un entrenamiento. En ese desierto donde nadie lo veía, Dios lo moldeó, lo quebró, y lo transformó en el hombre que más tarde hablaría cara a cara con él. Así es con los elegidos. Antes de que Dios te use, primero te vacía. Te quita lo que crees que necesitas para que aprendas a depender solo de Él. Te lleva al punto donde ya no puedes sostenerte por tus fuerzas, para que entiendas que no es con tu poder, sino con su espíritu. En ese lugar de soledad y silencio, el orgullo se quiebra, la autosuficiencia muere y el corazón se vuelve dócil. Porque solo quien ha sido quebrado puede ser confiable. David también conoció ese precio. Ungido como rey cuando aún era un joven pastor, podría haber pensado que el trono llegaría rápido. Pero en lugar de una corona, recibió persecución. En lugar de aplausos, recibió lanzas. Saúl, el rey que debería haberlo protegido, intentó matarlo. David tuvo que huir, esconderse en cuevas y vivir como fugitivo. Y en ese tiempo oscuro, aprendió a depender de Dios en todo. En los salmos derramó su alma, no desde el trono, sino desde la cueva. Fue ahí donde su corazón se forjó en la humildad, la paciencia y la confianza. Por eso, cuando llegó al trono, no se perdió en la soberbia. Esa es la marca del elegido, el que no se eleva por sus méritos, sino que se sostiene por gracia. Quien ha pasado por el fuego no busca reconocimiento, busca propósito. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Pero antes de usarte, debe asegurarse de que tu corazón esté limpio, que tus motivaciones sean puras y que tu dependencia sea total. Si aún estás intentando entender por qué las cosas no avanzan, por qué la respuesta no llega o por qué las oraciones parecen no tener eco, tal vez Dios no esté diciendo no, tal vez esté diciendo espera. Todavía te estoy formando. El precio del elegido no se paga con dinero ni con talento. Se paga con lágrimas, con silencio y con obediencia. Es el costo de permanecer firme cuando todo parece caer. Es la fe que se sostiene cuando no hay señales. Es elegir confiar incluso cuando no entiendes. Es permitir que Dios te moldee aunque duela. Porque lo que Él está formando en ti no es algo temporal, es algo eterno.
Dios no está buscando personas rápidas, está buscando corazones resistentes. Por eso te está enseñando a caminar sin ver, a creer sin sentir, a servir sin recibir. El elegido no necesita que lo reconozcan, solo necesita escuchar la voz de su Señor y seguirla. Y aunque parezca que los demás avanzan más rápido, recuerda, los procesos largos son para las misiones grandes. Lo que estás viviendo ahora no es el final, es la etapa previa al cumplimiento de la promesa. Todo lo que hoy te duele, mañana tendrá sentido. Cada pérdida, cada silencio y cada espera formarán parte de la historia que contarás para dar gloria a Dios. Así como Moisés regresó a Egipto transformado y David fue coronado después del desierto, tú también verás el propósito detrás de cada lágrima. No te desesperes si nadie entiende lo que estás viviendo. No todos pueden comprender el precio del elegido. Porque cuando Dios te elige, te separa, y cuando te separa, te transforma. El fuego no viene para destruirte, viene para revelar quién eres en realidad. Y cuando salgas de él, nada ni nadie podrá quitarte lo que Dios ha depositado en ti. Si estás en medio del proceso, no te detengas. Si te duele, ora. Si no entiendes, confía. Y si sientes que no puedes más, recuerda que el mismo Dios que te llamó es el que te sostendrá hasta el final. El precio del elegido es alto, pero la recompensa es eterna. Cuando Dios termine contigo, sabrás que valió la pena. Porque todo lo que perdiste en el proceso se convertirá en la prueba de que fuiste elegido, formado y enviado por Él. Cuando Dios decide usarte, lo primero que hace no es darte, sino quitarte. Y este es uno de los momentos más dolorosos del proceso. Porque cuando Dios empieza a despojarte, te sientes vacío, confundido, incluso tentado a creer que lo estás perdiendo todo. Pero lo que en realidad está ocurriendo es que Él está limpiando tu vida de lo que no podrá acompañarte en la siguiente temporada. El despojo no es rechazo, es elección. Dios está separando lo necesario de lo innecesario, lo eterno de lo temporal, lo verdadero de lo superficial. Muchos no entienden esta fase. Creen que cuando las cosas se derrumban, es porque algo ha salido mal. Pero en el lenguaje del cielo, lo que parece pérdida es, en realidad, un acto de amor. Porque solo el amor de Dios tiene el valor de romperte para reconstruirte mejor. A veces, Dios no puede bendecirte hasta que te vacía. No porque quiera verte sufrir, sino porque sabe que lo que Él va a poner dentro de ti no cabe si sigues aferrado a lo viejo. Y ese proceso de vaciarte duele, porque muchas veces implica perder cosas que amabas, personas que apreciabas o caminos que parecían seguros. Mira la historia de José. Era un joven lleno de sueños, un hijo amado por su padre, alguien que parecía tenerlo todo. Pero cuando sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo, su mundo se vino abajo. En un solo día perdió su libertad, su familia y su dignidad. Y sin embargo, Dios estaba en control. A los ojos de José, todo era una tragedia. A los ojos de Dios, era el inicio de su propósito. Porque para sentarse en el trono de Egipto, primero debía aprender la humildad en la casa de Potifar y la fidelidad en la prisión. El despojo fue el camino a la autoridad. Así trabaja Dios. Antes de confiarte grandes cosas, te pasa por el proceso de perder lo que creías imprescindible. Y en ese proceso, aprendes a depender de Él de una manera que nunca antes habías conocido. Job también lo entendió. Un día lo tenía todo, familia, riqueza, salud y respeto. Pero en un instante, todo se derrumbó. Y en medio del polvo, Job dijo una frase que define la fe del verdadero elegido: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová.
Job 1, versículo 21. ¿Te imaginas tener esa paz en medio de la pérdida? Eso solo puede hacerlo alguien que ha aprendido que Dios no deja vacíos, sino espacios listos para ser llenados con algo nuevo. Job no sabía que después de su quebranto vendría el doble de bendición. Pero no se aferró a lo que se había ido, se aferró a quien nunca se fue. Quizás tú estás pasando por ese mismo punto. Tal vez Dios está quitándote cosas que no entiendes, cerrando puertas que parecían buenas o alejando personas que pensabas que serían parte de tu historia para siempre. No te desesperes. No es que estés perdiendo, es que estás siendo purificado. Dios está quitando lo que estorba a tu propósito. Porque hay bendiciones que solo pueden sostenerse con manos limpias. Cuando Dios te despoja, no te está castigando. Te está liberando. Porque a veces las cadenas no son visibles, están hechas de dependencias, de apegos, de miedos. Y Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Si hay algo que está ocupando el lugar que solo Él debería tener, tarde o temprano lo quitará. No porque sea cruel, sino porque te ama demasiado como para dejarte vivir a medias. Abraham también tuvo que pasar por este tipo de prueba. Esperó años para tener a su hijo Isaac, la promesa que Dios le había dado. Pero un día, Dios le pidió que lo entregara. A simple vista, parecía una crueldad. ¿Cómo pedirle a un padre que sacrifique al hijo que tanto esperó? Pero en realidad, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham no era la vida de su hijo, sino su corazón. Quería asegurarse de que el amor de Abraham por la promesa no fuera más grande que su amor por el que prometió. Y Abraham obedeció. Levantó el cuchillo, confiando en que Dios sabía lo que hacía. Y en el último momento, Dios detuvo su mano y le dio un sustituto. Abraham pasó la prueba porque entendió que lo que se entrega por amor a Dios, nunca se pierde. Así funciona el despojo, Dios te pide algo que amas para entregarte algo que trasciende. No hay resurrección sin sacrificio, no hay multiplicación sin renuncia. Todo lo que colocas en las manos de Dios puede parecer que muere, pero en realidad está germinando. Lo que entregas por obediencia regresa transformado. Jesús mismo vivió el mayor acto de despojo de la historia. Siendo Dios, se despojó de su gloria y tomó forma humana. No nació en un palacio, sino en un pesebre. No reinó con espada, sino con servicio. Y al final, se entregó completamente. Lo perdió todo, su cuerpo, su sangre, su vida. Pero a través de ese sacrificio, conquistó la eternidad para todos nosotros. Lo que parecía derrota se convirtió en victoria. El precio fue alto, pero el propósito fue eterno. Cuando te sientas vacío, recuerda esto, Dios está escribiendo algo que todavía no ves. Tal vez te está despojando de una amistad para darte un destino. Tal vez te está quitando un trabajo para llevarte a tu propósito. Tal vez te está rompiendo el corazón para que puedas entender el suyo. No luches contra el proceso. Lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. Dios nunca te quita algo sin tener preparado algo mejor. El despojo es la prueba de que estás en sus manos. Y cuando todo lo demás desaparece, lo que permanece es Él. No temas quedarte sin nada, porque cuando solo te queda Dios, te das cuenta de que nunca te faltó nada. Así que si hoy estás viviendo una temporada de pérdidas, de soledad o de cambios que no comprendes, respira. No estás siendo olvidado, estás siendo refinado. Dios no se ha alejado, solo está trabajando en silencio. Y cuando termine, entenderás que el despojo no fue el final, fue el inicio del propósito para el que naciste. Hay un momento en la vida del elegido que parece el más difícil de todos,
cuando Dios calla. No hay visión, no hay confirmación, no hay señales visibles. Oras, pero no sientes respuesta. Buscas, pero parece que el cielo está cerrado. Es el tiempo del silencio de Dios. Un periodo que muchos confunden con abandono, pero que en realidad es una de las pruebas más sagradas y transformadoras del proceso espiritual. Porque cuando Dios calla, no está ausente, está observando si tu fe depende de su voz o de su presencia. Este silencio no llega por casualidad. Dios guarda silencio cuando sabe que ya te ha dicho lo suficiente para dar el siguiente paso. Él no quiere que vivas solo de emociones o de confirmaciones externas, sino de convicción. Si todo el tiempo lo oyeras claramente, nunca aprenderías a confiar. Por eso, a veces se esconde, no para alejarse, sino para enseñarte a caminar por fe. En el silencio, Dios te entrena a recordar lo que dijo, aunque no vuelva a repetirlo. Mira el ejemplo de Elías. Después de haber visto la gloria de Dios caer como fuego del cielo en el monte Carmelo, después de haber derrotado a los profetas falsos y presenciado milagros impresionantes, de pronto se encontró solo, perseguido y con miedo. Corrió al desierto, se escondió en una cueva y deseó morir. Su fe se había debilitado. Esperaba escuchar nuevamente la voz poderosa que estremeció las montañas, pero Dios le habló de una forma diferente. No en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19, versículos 11 a 12. Elías aprendió que Dios no siempre se manifiesta de forma visible o grandiosa, a veces habla en la calma, en la quietud, en ese silencio que parece vacío pero está lleno de propósito. Muchos creyentes atraviesan esa misma cueva sin entender lo que pasa. Dios no responde y el corazón se llena de dudas. Pero no hay crecimiento sin silencio. La fe madura no se construye solo cuando sentimos, sino cuando creemos aún sin sentir. Los elegidos de Dios no viven de emociones, viven de convicciones. El silencio de Dios es el gimnasio del alma. Allí se fortalecen la confianza, la paciencia y la perseverancia. Recuerda a Job, que perdió todo y aún así siguió buscando respuestas. Durante capítulos enteros, Dios guardó silencio mientras Job se desahogaba, lloraba, discutía, incluso lo cuestionaba. Y cuando finalmente Dios habló, no le dio explicaciones, le reveló su grandeza. Le mostró que todo estaba bajo control, que aunque Job no lo entendiera, su vida seguía en las manos del Creador. El silencio no era castigo, era una oportunidad para que Job descubriera una nueva dimensión de fe, una fe que no se basa en lo que Dios hace, sino en quién es Dios. Jesús también conoció ese silencio. En el huerto de Getsemaní, cuando sabía que su hora se acercaba, clamó al Padre con lágrimas. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el cielo guardó silencio. No hubo respuesta, no hubo escape, no hubo consuelo humano. Solo la certeza de que la voluntad de Dios debía cumplirse. Ese silencio no significaba abandono, significaba propósito. A través de él, Jesús fue fortalecido para cumplir la misión más grande de la historia, la redención de la humanidad. Hay silencios que te rompen, pero también hay silencios que te hacen eterno. Dios guarda silencio cuando te está enseñando a escuchar su voz en lo más profundo del alma. A veces no se manifiesta para que aprendas a reconocerlo en los pequeños detalles, en el amanecer, en una palabra de consuelo, en el descanso de un día difícil, en la paz que te visita sin explicación. Cuando Dios calla, te invita a oír con el corazón, no con los oídos. En este tiempo, muchos abandonan su fe porque confunden la quietud con ausencia.
pero los elegidos aprenden a quedarse, aunque el cielo no hable. Porque saben que el Maestro siempre guarda silencio durante el examen. Y si hoy Dios está en silencio contigo, es porque confía en que recuerdas lo que te enseñó cuando hablaba. El silencio no es castigo, es un examen de madurez espiritual. Tal vez llevas tiempo esperando una respuesta, una dirección, una señal, una puerta abierta. Has orado, ayunado, buscado, y todo parece igual. Pero te aseguro que Dios está obrando en lo invisible. Él no está quieto, está preparando lo que tú aún no estás listo para recibir. Si respondiera antes de tiempo, no lo entenderías. Si actuara antes del proceso, lo desperdiciarías. Por eso calla. Porque sabe que el silencio que hoy te duele, mañana será la fe que te sostenga. El silencio de Dios también revela la intención de tu corazón. Cuando todo está bien, es fácil orar, alabar, servir. Pero cuando todo se apaga, ¿sigues amando? ¿Sigues creyendo? ¿Sigues esperando? El verdadero amor no necesita confirmaciones, solo presencia. Y aunque no lo sientas, Él sigue ahí. A veces, Dios se esconde para que lo busques con más pasión. Mira cómo actúa el silencio, en la espera se purifica tu deseo, se define tu fe y se forja tu confianza. En los días donde no hay respuesta, tu espíritu aprende a sostenerse solo con promesas. Y cuando finalmente Dios habla, su voz resuena más fuerte porque has aprendido a escucharla sin distracciones. Si estás en medio del silencio de Dios, no pienses que te olvidó. Al contrario, te está preparando para escuchar algo más profundo. No desesperes, no huyas, no te rindas. Quédate ahí, en esa cueva, hasta que llegue su voz. Porque el mismo Dios que guardó silencio ante Job, ante Elías y ante su propio hijo, fue el mismo que después los levantó con poder y propósito. Dios calla, pero no se ausenta. Está obrando, tallando, formando. Y cuando el tiempo sea perfecto, hablará. Y entonces entenderás que ese silencio no fue vacío, fue el espacio donde tu fe aprendió a respirar. Uno de los precios más altos que paga un elegido es ser moldeado en su carácter. Porque antes de que Dios te entregue una posición, una responsabilidad o una promesa, necesita asegurarse de que tu corazón sea capaz de sostenerlo. Muchos quieren la bendición, pero pocos soportan el proceso de purificación que forma el carácter. Y esa formación no se da en la comodidad, sino en el fuego de la corrección, la espera y la obediencia. Dios no confía su gloria a cualquiera, la deposita solo en aquellos que han aprendido a obedecer, incluso cuando les duele. La verdadera grandeza no se mide por lo que logras, sino por lo que soportas sin perder la fe. Antes de usar a David como rey, Dios tuvo que trabajar profundamente en su carácter. David ya había sido ungido, pero no estaba listo para reinar. Tenía la promesa, pero no la madurez. Y por eso fue llevado a una larga temporada de persecución, humillación y espera. Fue despreciado, traicionado, perseguido injustamente. El mismo rey Saúl, que debería haberlo protegido, intentó matarlo una y otra vez. Y, aun teniendo la oportunidad de vengarse, David eligió honrar. En una de las escenas más poderosas de su historia, David entra en la cueva donde Saúl dormía, y en lugar de matarlo, corta solo un pedazo de su manto. Cuando sale, levanta el trozo y dice: «He aquí, Padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. No levantaré mi mano contra el ungido del Señor». Primera de Samuel 24, versículo 11. Esa fue una de las pruebas más grandes de su carácter, elegir obedecer la voluntad de Dios antes que su propio deseo. Así trabaja el Señor.
Te pone frente a oportunidades que parecen justas a los ojos del mundo, pero que no son parte de su plan. Te deja al borde de la venganza, del orgullo, de la impaciencia, y observa si tu corazón ha aprendido a esperar. Porque el carácter no se demuestra cuando todo está bien, sino cuando todo te invita a hacer lo incorrecto. Dios no puede usar a quien no ha sido probado en su interior. Si no aprendes a dominar tu ego, tu orgullo o tu impulso, cualquier bendición se convertirá en tu caída. Por eso, antes de darte autoridad, Dios te enseña a ser humilde. Antes de darte influencia, te enseña a servir. Antes de ponerte en alto, te enseña a arrodillarte. La escuela del carácter se cursa en lo oculto, en lo que nadie ve, en las decisiones silenciosas que tomas cuando podrías hacer tu voluntad pero eliges hacer la suya. Moisés también pasó por este proceso. Durante 40 años fue príncipe en Egipto, acostumbrado al poder y la autoridad. Pero cuando mató al egipcio y huyó al desierto, se convirtió en un simple pastor. Allí, lejos de la gloria del palacio, Dios lo transformó. Aprendió a cuidar ovejas antes de cuidar a un pueblo. Aprendió a escuchar la voz de Dios antes de hablar en su nombre. Lo que para el mundo era un retroceso, para Dios era el entrenamiento perfecto. Cuando regresó a Egipto, ya no era el mismo. Ya no dependía de su fuerza, sino de la presencia divina. Dios hace lo mismo contigo. Tal vez sientes que estás en una temporada donde nadie te ve, donde nada avanza, donde todo parece detenerse. Pero ese es tu taller espiritual. Estás siendo moldeado. Cada frustración, cada espera, cada corrección está formando dentro de ti la paciencia, la humildad y la obediencia necesarias para la tarea que viene. Dios no se apresura. Él trabaja a fuego lento, porque los procesos rápidos producen cimientos débiles. El carácter del elegido se forja también en la capacidad de aceptar la corrección. Hay momentos en los que Dios usará personas, incluso aquellas que no te agradan, para confrontarte. Y aunque duela, esa confrontación es una muestra de su amor. Proverbios 3, versículos 11 a 12 dice: No menosprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama. Si Dios te está corrigiendo, no te está rechazando, te está preparando. Los hijos rebeldes quieren bendición sin corrección, pero los verdaderos elegidos entienden que cada reprensión divina es una invitación a crecer. Piensa en Pedro. Era impulsivo, apasionado, decidido, pero inconstante. Prometió a Jesús que nunca lo negaría, y horas después lo negó 3 veces. Podría haber quedado marcado por su fracaso, pero Jesús no lo rechazó, lo restauró. Después de la resurrección, Jesús lo encontró y le hizo una sola pregunta, repetida 3 veces: ¿me amas? Cada vez que Pedro respondió que sí, Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En otras palabras, te estoy confiando lo que más amo, pero primero quiero asegurarme de que tu amor sea más fuerte que tu orgullo. Y fue así. Pedro, el que negó, fue luego el que predicó con poder. El quebranto forjó su carácter. Esa es la clave: el quebranto no te destruye, te define. Los golpes que hoy recibes son cinceladas que Dios está dando sobre tu corazón para transformarte en algo más fuerte, más puro, más parecido a Cristo. El carácter no se construye en los aplausos, se forma en el silencio, en la humillación, en las noches donde solo tú y Dios saben lo que estás soportando. Por eso, cuando enfrentes situaciones que te pongan a prueba, no preguntes por qué a mí, sino qué estás formando en mí. Dios está más interesado en quién eres que en lo que haces. Antes de confiarte su propósito, quiere asegurarse de que no lo arruinarás con orgullo, impaciencia o resentimiento.
Quiere que seas moldeable, enseñable y fiel. Recuerda esto, el llamado te eleva, pero el carácter te sostiene. Sin carácter, la bendición se convierte en peso. Pero cuando has sido probado, nada puede derribarte. Cada prueba se convierte en un recordatorio de que fuiste entrenado por el mismo Dios. Así que, si estás siendo corregido, humillado o quebrantado, no huyas. Ese es el taller donde los elegidos se forman. El fuego no te está destruyendo, te está refinando. Y cuando Dios termine su obra en ti, serás como el oro, puro, firme y preparado para reflejar su gloria. Porque solo los corazones forjados en el fuego pueden sostener la luz sin apagarse. Hay un punto en el proceso donde el precio del elegido se vuelve aún más profundo, el momento de la renuncia. No se trata solo de perder lo que tenías, sino de entregar lo que amas. Esta es la parte donde Dios te pide soltar lo que más valoras, no para quitártelo, sino para comprobar si tu corazón está verdaderamente rendido. Y es aquí donde muchos se detienen, porque no todos están dispuestos a dejar ir su voluntad, sus planes o sus sueños por obedecer al Señor. Pero los elegidos lo hacen. No porque no les duela, sino porque confían en que lo que Dios tiene preparado es mayor que lo que están dejando atrás. La renuncia no es una señal de debilidad, es una demostración de madurez espiritual. Solo un corazón que ha aprendido a confiar puede decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús lo dijo en el huerto de Getsemaní, con el rostro en tierra y lágrimas mezcladas con sangre. Sabía el dolor que lo esperaba, pero también sabía que la obediencia era más poderosa que el miedo. A veces, la mayor fe no se demuestra cuando caminas sobre el agua, sino cuando permaneces quieto frente al dolor y dices, aún así, confío en ti. Abraham vivió esa misma prueba. Esperó años por la promesa de un hijo, y cuando por fin lo tuvo, Dios le pidió que lo ofreciera en sacrificio. A los ojos humanos, parecía cruel, pero en el corazón de Dios había un propósito más grande. No quería la vida de Isaac, quería el corazón de Abraham. Quería saber si el patriarca amaba más al dador que a la dádiva. Y Abraham no dudó. Subió al monte con su hijo y con la fe de que, aun si lo perdía, Dios era capaz de devolverle la promesa. Y así fue. En el momento exacto, Dios detuvo su mano y proveyó un cordero. La obediencia de Abraham abrió una puerta eterna de bendición. Esa es la esencia de la renuncia, confiar cuando no entiendes, soltar cuando duele, obedecer cuando parece imposible. Porque lo que entregas por fe nunca se pierde. Dios no te pide que sueltes para empobrecerte, sino para liberarte. Él no te quita, te prepara. La renuncia es el lenguaje de los elegidos, y quien la aprende, aprende a vivir en libertad. Mira la vida de Moisés. Creció en la casa del faraón, rodeado de privilegios, pero renunció a todo por seguir el llamado de Dios. Hebreos 11, versículos 24 a 26 dice que rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Moisés entendió que los honores del mundo son efímeros, pero el propósito de Dios es eterno. Renunciar a la comodidad fue el precio de su destino. La renuncia también puede tener forma de silencio. A veces no se trata de dejar algo material, sino de rendir el control. De soltar la necesidad de tener siempre la razón, de querer que todo salga como planeas. El verdadero elegido aprende a decir, Señor, si esto no viene de ti, no lo quiero. Y eso requiere fe. Fe para confiar en que lo que no llegó, no era necesario. Fe para creer que lo que se fue, no te pertenecía. Fe para aceptar que lo que permanece, es porque tiene propósito.
Jesús mismo nos enseñó el poder de la entrega total. Se despojó de su gloria, se hizo hombre y renunció a todo por amor. En Filipenses 2, versículo 8 dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la mayor demostración de rendición en la historia. Jesús no fue obligado, eligió entregar su vida. Y gracias a su obediencia, hoy tenemos salvación. Si el Hijo de Dios tuvo que rendirse para cumplir su propósito, ¿cuánto más nosotros, que fuimos llamados por su gracia? Renunciar no significa perder. Significa confiar en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo entiendes. Significa dejar de aferrarte a lo temporal para abrazar lo eterno. El mundo te enseña a retener, pero el reino te enseña a soltar. Cuanto más sueltas, más libre eres. Y cuanto más libre eres, más espacio tiene Dios para llenarte. Tal vez ahora estés en una etapa donde Dios te está pidiendo que renuncies a algo o a alguien. Quizás una relación, un plan, una oportunidad, una posición, o incluso una identidad que habías construido. Y puede que el miedo te susurre que si sueltas, lo perderás todo. Pero recuerda, lo que entregas a Dios no desaparece, se transforma. Abraham no perdió a Isaac, lo recuperó con un nuevo significado. Moisés no perdió su vida en Egipto, ganó una misión divina. Jesús no perdió la cruz, la transformó en victoria. A veces, el acto más poderoso de fe no es avanzar, sino entregar. Entregar tus deseos, tus ansiedades, tus planes, tus tiempos. Porque cuando tu voluntad muere, la de Dios comienza a vivir en ti. Y cuando eso sucede, ya no luchas por tener el control, sino por mantener la paz. La paz de saber que estás exactamente donde Él quiere que estés. La renuncia no siempre se celebra. A menudo se vive en secreto, entre lágrimas y silencios. Pero el cielo la aplaude. Cada vez que eliges obedecer en lugar de insistir, cada vez que eliges soltar en lugar de retener, estás diciendo, Dios, confío más en tus planes que en los míos. Y esa oración silenciosa tiene un poder que los cielos escuchan. Así que no temas si Dios te pide algo. No pienses que te está castigando. Al contrario, cuando Él te pide, es porque confía en que estás listo para recibir algo mayor. El que se atreve a soltar lo que ama por obediencia, recibe lo que el amor eterno ha preparado. Y aunque hoy no entiendas por qué te pidió soltar, un día mirarás atrás y agradecerás cada renuncia. Porque descubrirás que no perdiste nada, sino que ganaste todo. Recuerda, lo que se entrega en el altar de la obediencia nunca se desperdicia. El fuego de la prueba no destruye, purifica. La renuncia no te deja vacío, te deja libre. Y solo un corazón libre puede cargar el peso del propósito. Si hoy Dios te pide algo, entrégalo. No te resistas. Porque cuando sueltas lo que amas, Él te entrega lo que necesitas. Y en ese intercambio, tu alma encuentra su verdadero descanso. Hay un momento en el camino del elegido que muy pocos entienden, y que casi nadie quiere vivir, el de la soledad. Esa etapa donde ya no encajas donde estabas, pero aún no llegas donde Dios te prometió. Donde no tienes a quien contarle lo que sientes, porque nadie parece comprenderte. No es abandono, es separación. Y aunque duele, es necesaria. Porque hay revelaciones que solo se reciben cuando estás solo con Dios. La soledad del llamado no es un castigo, es un campo de entrenamiento. Es el lugar donde se callan todas las voces para que puedas reconocer la voz que realmente importa. Cuando Dios te aparta, no te está rechazando, te está resguardando.
te lleva lejos de las distracciones, de las comparaciones y de los ruidos del mundo para trabajar en tu corazón. En la soledad, Dios poda lo que sobra, sana lo que duele y fortalece lo que estaba débil. Mira a José. Antes de llegar al palacio, fue separado de su familia, traicionado por sus hermanos y olvidado en una prisión. Pero fue en ese lugar de silencio y aislamiento donde aprendió a escuchar a Dios. Cuando nadie lo aplaudía, Dios lo entrenaba. Cuando nadie lo defendía, Dios lo observaba. La soledad no fue su final, fue su plataforma. Lo que parecía una cárcel era, en realidad, una escuela divina. Lo mismo vivió David. Fue apartado de su casa y enviado a los campos a cuidar ovejas. Mientras sus hermanos eran presentados ante Samuel, él ni siquiera fue invitado. A los ojos de su padre, era un muchacho más. Pero a los ojos de Dios, era un rey en formación. En esos días solitarios, con solo un arpa y un corazón sensible, David aprendió a hablar con Dios. Allí, en medio del silencio, nació su adoración. Y cuando llegó el momento de enfrentarse a Goliat, no necesitó entrenamiento militar, porque ya había sido entrenado en la intimidad con Dios. Así trabaja el Señor. Antes de exponerte ante el mundo, te esconde. Antes de usarte en público, te forma en secreto. La soledad es el laboratorio del espíritu. En ella se forjan los corazones que no dependen del reconocimiento humano, sino de la aprobación divina. Los elegidos no buscan compañía, buscan comunión. No necesitan ser vistos por muchos, porque ya fueron mirados por uno. Jesús mismo pasó por esa soledad. Antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto por el Espíritu. Allí, lejos de todos, enfrentó al enemigo cara a cara. No había discípulos, no había multitudes, no había aplausos. Solo él, el desierto y su Padre. Y en ese lugar de aparente desolación, venció las tentaciones más profundas, el hambre, el poder y la gloria humana. Jesús no salió del desierto derrotado, salió fortalecido. La soledad lo preparó para sostener la cruz. Dios también permite esa etapa contigo. Te aparta de amistades, de ambientes, incluso de oportunidades, no para castigarte, sino para hacerte madurar. Quiere que aprendas a depender de Él en todo. Porque mientras tengas sustitutos, personas, rutinas o cosas que ocupen el lugar que le corresponde, no podrás conocer la plenitud de su presencia. Por eso, cuando Dios quiere mostrarte su rostro, apaga las voces, cierra puertas y te deja solo. No porque te haya olvidado, sino porque te está encontrando en un nivel más profundo. El profeta Jeremías conoció esa soledad. Fue llamado desde joven, pero su mensaje era tan incómodo que muchos lo rechazaron. Él mismo llegó a decir, «Me sedujiste, Señor, y fui seducido». Jeremías 20, versículo 7. Estaba cansado, agotado, tentado a abandonar, pero no podía. Porque cuando el fuego de Dios arde dentro de ti, ni la soledad puede apagarlo. Jeremías aprendió que el verdadero llamado no se mide por la cantidad de personas que te acompañan, sino por la fidelidad con la que obedeces, incluso si caminas solo. Muchos de los elegidos pasan por esta temporada sin entenderla. Sienten que están siendo olvidados, cuando en realidad están siendo preservados. Dios no te está dejando atrás, te está preparando aparte. Está quitando de tu entorno todo lo que podría contaminar el propósito. Porque el aceite que se derrama sobre los elegidos no puede mezclarse con lo común. Y esa separación, aunque te duela, es sagrada. En la soledad aprendes a orar sin palabras, a creer sin señales, a confiar sin promesas visibles.
Aprendes a reconocer la presencia de Dios no en el ruido, sino en el susurro. Te das cuenta de que no necesitas multitud, solo intimidad. Y lo que antes era soledad, se convierte en santuario. Lo que antes parecía vacío, se transforma en plenitud. Si ahora te sientes aislado, si ves que las puertas se cierran y las personas se alejan, no llores por lo que se fue. Dios está haciendo espacio. Está preparando el escenario para algo nuevo. No malinterpretes su silencio ni su distancia. Estás en la etapa donde Dios planta a los grandes, bajo tierra, lejos de la vista, pero con raíces profundas. Y cuando llegue el momento, brotarás con fuerza, porque la semilla que germina en la soledad produce el fruto más firme. Recuerda esto, la soledad del elegido no es ausencia de compañía, es presencia de propósito. Cuando nadie está, Dios está más cerca que nunca. No estás solo, estás siendo formado. Y lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. El mismo Dios que te apartó, te mostrará. Pero antes de mostrarte al mundo, quiere que aprendas a vivir solo con Él. Porque cuando Dios es suficiente, nada más te falta. Cuando el fuego termina su obra, lo que queda ya no es el mismo que entró. El elegido que fue probado, quebrado y despojado, no regresa igual. Regresa más sabio, más fuerte, más silencioso, más lleno de Dios. Porque hay algo que solo las pruebas pueden producir, un brillo que no viene del éxito, sino de la pureza. Es el resplandor de quien ha pasado por el dolor y ha salido sin amargura. Es la paz de quien fue herido, pero eligió perdonar. Es la fe de quien perdió todo, pero nunca perdió su esperanza. Cuando el fuego ya no quema, purifica. Y ese es el verdadero renacimiento del elegido. Después de todo lo vivido, entiendes que Dios nunca quiso destruirte. Quiso revelarte. Cada golpe fue una enseñanza, cada silencio una oportunidad, cada pérdida una preparación. Las pruebas no llegaron para destruirte, llegaron para quitarte las impurezas que te impedían reflejar su gloria. Porque la gloria de Dios no se posa sobre corazones que aún están llenos de orgullo o temor. Solo aquel que ha sido vaciado de sí mismo puede ser lleno del Espíritu. Job lo entendió. Perdió todo lo que tenía, su familia, su salud, sus bienes. Y mientras todos esperaban que maldijera a Dios, él se mantuvo firme. Lloró, sí, pero no renegó. Se quejó, sí, pero no se apartó. Fue honesto en su dolor, pero fiel en su confianza. Y al final, cuando Dios habló desde el torbellino, Job cayó de rodillas y reconoció: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42, versículo 5. Ese es el fruto del fuego, ver a Dios de cerca. Cuando sales del proceso, ya no tienes una fe prestada ni aprendida, sino una fe probada y real. Y entonces llega la restauración. Pero ya no la esperas con ansiedad, la recibes con gratitud. Dios le devolvió a Job el doble de lo que había perdido, no porque lo mereciera, sino porque había pasado la prueba. Pero el verdadero milagro no fue su prosperidad, sino su transformación interior. El hombre que salió del fuego era diferente, más humilde, más sabio, más semejante a Dios. Lo mismo ocurrió con Pedro. Él amaba profundamente a Jesús, pero su carácter impulsivo lo llevó a caer. Le prometió fidelidad eterna, pero cuando llegó el momento de la prueba, lo negó 3 veces. Aquella noche, el fuego de la vergüenza lo consumió. Cuando escuchó el gallo cantar, lloró amargamente, porque entendió que había fallado al Maestro. Y sin embargo, no fue el final. Jesús lo buscó después de la resurrección y le preguntó: ¿me amas?
3 veces le dio la oportunidad de redimir sus negaciones. Pedro respondió que sí, y cada respuesta fue un paso hacia su restauración. Lo que el fuego había quebrado, la gracia lo reconstruyó. Y cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, fue Pedro quien se levantó a predicar con poder. El mismo que había negado a Cristo, ahora proclamaba su nombre sin temor. ¿Qué cambió? Pasó por el fuego. Y el fuego que antes lo consumía ahora lo fortalecía. Pedro ya no hablaba desde su orgullo, sino desde su experiencia. Ya no confiaba en su fuerza, sino en la de Dios. Así es el renacimiento del elegido, cuando ya no actúas por impulso, sino por propósito. Después de la prueba, todo se ve distinto. Lo que antes te preocupaba ya no te domina. Lo que antes te asustaba ya no tiene poder. Porque el fuego purifica la mirada. Te hace entender que vale la pena y que no. Aprendes a elegir la paz sobre la razón, la fe sobre la lógica, el amor sobre el orgullo. Empiezas a ver con los ojos del Espíritu, y eso cambia todo. El elegido renacido no necesita demostrar nada. Su vida habla sola. La gente nota algo diferente, una serenidad que no viene del mundo, una luz que no se apaga. Porque ya no busca impresionar, solo reflejar. Sabe que su fuerza no está en lo que tiene, sino en lo que ha sobrevivido. Y cuando otros lo miran, ven en él el testimonio vivo de que Dios transforma el dolor en propósito. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 2, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice si pasas, dice cuando pases. Es una certeza, todos los elegidos deben atravesar el fuego. Pero también es una promesa, no te destruirá. Porque el fuego que Dios permite no viene para consumirte, sino para refinarte. Y cuando salgas de él, brillarás con una luz que no se apaga. Este es el misterio del renacimiento, lo que te dolió, te hizo crecer. Lo que te humilló, te hizo sabio. Lo que te rompió, te volvió entero. El proceso no fue una pérdida, fue una purificación. El fuego te quitó lo que te limitaba y te dejó lo que era eterno. Por eso, cuando miras atrás, ya no sientes rencor, sientes gratitud. Porque entiendes que sin ese dolor, nunca habrías conocido la profundidad del amor de Dios. A veces, la gente se preguntará cómo sigues en pie después de tanto. Y no sabrás explicarlo con palabras. Solo podrás decir, no fui yo, fue Dios. Porque llega un punto en el que sabes que sin Él no habrías resistido. Y esa certeza se convierte en tu nueva identidad. Ya no eres quien comenzó la prueba, ahora eres quien sobrevivió a ella. El fuego cambió tu nombre, tu mirada, tu corazón. El renacimiento del elegido no sucede de un día para otro. Es un proceso silencioso, como el amanecer después de una larga noche. De repente, un día te das cuenta de que ya no duele igual, que el corazón late con más calma, que el miedo perdió fuerza. Empiezas a sentir paz donde antes había tormenta. Y entiendes que eso no es casualidad, es fruto del fuego que ya no quema, sino que ilumina. Así que si hoy estás saliendo de una temporada difícil, no pienses que el fuego fue en vano. Cada lágrima fue semilla de propósito. Cada herida, una puerta hacia una nueva versión de ti. El mismo Dios que permitió la prueba, ahora te está levantando. Y cuando mires tu reflejo, verás algo diferente, verás a alguien que fue quebrado, pero que ahora puede cargar la gloria sin orgullo. Porque ese es el secreto, solo quien fue roto puede sostener la luz sin romperse otra vez. Solo quien fue quebrado entiende el peso de la gloria.
Y cuando el fuego haya cumplido su propósito, te convertirás en testimonio viviente de que todo lo que se entrega a Dios, renace transformado. Al llegar al final de este mensaje, quiero recordarte algo profundamente importante: nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada pérdida, cada silencio, cada noche de lágrimas ha tenido un propósito en el plan de Dios. Todo lo que pensaste que te estaba rompiendo, en realidad te estaba formando. Él no te ha olvidado, no te ha dejado atrás, y mucho menos te ha castigado. Te ha estado preparando. Porque antes de que Dios use a alguien con poder, primero lo pasa por el fuego de la purificación. Ese fuego que dolía, que te hizo dudar, que te hizo preguntarte si valía la pena, hoy se convierte en tu testimonio. Porque no todos entenderán tu proceso, pero todos verán tus frutos. Y cuando te pregunten cómo saliste de eso, solo podrás responder: no fui yo, fue Dios. Así hablan los elegidos que han pasado por el valle, los que fueron probados y restaurados, los que pagaron el precio pero ganaron propósito. Ser elegido no es un privilegio fácil, es una responsabilidad sagrada. Significa llevar en tu corazón el peso de lo eterno. Significa que tu vida no se mide por lo que logras, sino por lo que transformas. Que tu historia no será recordada por tus victorias rápidas, sino por tu fidelidad en las batallas largas. Y ahora lo sabes, el precio del elegido es alto, pero su recompensa es gloriosa. Porque el Dios que te llamó, te sostendrá. El Dios que te formó, te levantará. El Dios que permitió la prueba, será el mismo que te mostrará el propósito. Él no se equivoca. Cada paso, cada puerta cerrada, cada persona que se fue, formaban parte de su plan perfecto. Y cuando veas cómo todo encaja, cuando mires atrás y recuerdes por dónde pasaste, vas a entender que cada momento valió la pena. Así que no temas seguir adelante. No temas si el fuego vuelve a encenderse. Esta vez ya no quemará, solo te hará brillar. Porque fuiste probado, fuiste moldeado, y ahora estás listo para ser usado. No dejes que el dolor te haga retroceder, deja que el propósito te haga avanzar. Y cuando sientas que las fuerzas te faltan, recuerda que los elegidos no caminan solos. Dios camina contigo. En tus días de alegría y en tus noches de duda, su mano nunca te suelta. Él conoce tus lágrimas, escucha tus oraciones y ve tu fidelidad. Y en el momento preciso, cuando menos lo esperes, te mostrará por qué valió la pena esperar. Ahora sabes que el precio del elegido no se paga con sufrimiento, sino con rendición. Y que todo aquel que se rinde a la voluntad de Dios, termina recibiendo más de lo que imaginó. Porque lo que Dios construye después del quebranto, es imposible de destruir. Así que guarda esta verdad en tu corazón, no temas el proceso, abrázalo. No huyas del fuego, confía en él. Y cuando la prueba vuelva a tocar tu puerta, recuerda que quien fue elegido para la gloria, también fue preparado para resistir. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, prepárame para pagar el precio del elegido. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.